Buenos días a todos. Qué gusto saludarlos. Qué alegre y qué bendición que estamos de nuevo listos para compartir de la palabra del Señor. Es un privilegio cada vez que podemos hacer esto. Y es el entendimiento que hemos recibido de parte de Dios, porque así como tú ves que a veces cuando las personas quieren tener un buen momento, tener un buen entretenimiento, hacen una fogata y se reúnen alrededor de la fogata para que ésta les pueda dar calor y para que puedan pues tener una convivencia de aquellas que son muy especiales, muy agradables para las personas. Nosotros tenemos ese privilegio, el de congregarnos alrededor de la palabra de Dios. El Señor envía su palabra sobre nosotros, Él envía su espíritu con nosotros y aunque estemos en este modo virtual, Él nos congrega alrededor de su palabra para que sigamos avanzando en este camino de ser discípulos y seamos hacedores de su perfecta voluntad. Amén. Así que qué bendición que estamos ya reunidos y listos para que podamos compartir de la palabra del Señor. Hoy vamos a abrir, por favor, el libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 2. Aquí es donde vamos a tener nuestra enseñanza de hoy. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Acompáñame a orar. Amado Padre Celestial, gracias Padre por la bendición que nos das de poder hoy, Señor, abrir nuestros ojos y poder dedicar este día, Señor, para buscarte, para servirte, para agradarte, para ser aquellos del camino, Señor. Te reconocemos a ti como Dios y como Señor y por eso pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, aperture nuestro oído para que la fe pueda activarse, Señor, y así se activen también todos nuestros sentidos espirituales. Enséñanos a buscarte con denuedo, Señor. Padre, te pedimos también, Señor, y es por la fe que permanezcamos y habitemos a la sombra del Omnipotente, en ese lugar donde el enemigo no puede estorbar ni robar la palabra, Señor, y que seamos aquellos, Padre, hacedores de la paz, que seamos aquellos, Señor, en busca y activos, Señor, en la paz, en ese ejercicio continuo de reconciliación contigo, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí hay algo que es muy importante y ustedes saben que a mí me gusta definirlo de esta manera. Cuando Santiago dice, hermanos míos, le está hablando a los discípulos. Le está hablando a los cristianos, le está hablando a aquellos que ya tienen un entendimiento, que ya tienen una medida, que ya tienen conocimiento acerca de la voluntad de Dios, conocimiento acerca del plan de Dios, aquellos que están ya en la búsqueda de hacer, de ser ellos, aquellos de quienes el Padre diga, este es el que me agrada. Entonces es un mensaje, y lo voy a decir de esta manera, para los pocos. Es un mensaje que tiene intimidad, es un mensaje que es para aquellos que han sido iluminados con la palabra de Dios, para aquellos que en su corazón han rendido su vida delante de Dios, para estos hay un mensaje. Es la continuidad de lo que la palabra debe formar en cada uno de nosotros. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, seamos entendidos, dice. Por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí viene una disrupción contra el razonamiento del mundo. Porque el mundo nos ha enseñado que cuando estemos en pruebas y dificultades, es cuando viene la depresión, es cuando viene el enojo, es cuando viene el desánimo y es cuando vienen las quejas y vienen las culpas para ver quién tiene la culpa. Y el mundo desea o ha programado en nosotros una reacción totalmente opuesta a lo que la palabra de Dios dice, demanda o instruye de cada uno de nosotros. Y en ese entendimiento de la palabra, entonces Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas las debemos pasar con gozo, las pruebas las debemos recibir con gozo, pero el gozo que en lo natural podríamos decir que es alegría, la gente dice, me cuentan un chiste, me estoy riendo y pasé un tiempo gozoso. No. En la palabra de Dios y en el valor bíblico, el gozo representa el ánimo de continuar, el ánimo de avanzar, ese despertar espiritual para que a pesar de las cosas y a pesar de las situaciones sigamos avanzando en el camino y en la búsqueda para alcanzar lo verdadero.
en el camino de la estatura del varón perfecto, en el camino de moldear nuestro carácter para que éste recupere la condición de la imagen y semejanza del Padre, en el camino de ser espirituales, en el camino de ser verdaderos. Entonces lo que nos revela Santiago es: ten buen ánimo, no te desanimes, ten ánimo, sé esforzado y sé valiente cuando te encuentres en diversas pruebas. Y esta es otra revelación. Porque diversas pruebas, tú y yo lo sabemos, significa diferentes formas, dicho como está aquí, de ser probados. Diferentes formas de ser nosotros retados para mostrar cuánta madurez tenemos en el Señor, para demostrar cuánto hemos avanzado, para conocer si verdaderamente la palabra ha encontrado lugar en nosotros o no. No es que solo sea una prueba y no es que solo vamos a ser probados en la fe, no es que solo vamos a ser probados en el amor, no es que solo vamos a ser probados en la mansedumbre, no es que solo vamos a ser probados en enfermedades, sino que dice es diversas pruebas. ¿Para qué? Para que la medida espiritual de nosotros esté completa. Debemos ser probados de muchas formas. En un ejemplo que yo te puedo dar, cuando los fabricantes de vehículos van a hacer pruebas para ver la resistencia del vehículo a los choques, no hacen solo una prueba frontal. Hay un choque frontal, hacen otros en la parte de atrás, laterales solo en una mitad de un vehículo, la mitad del otro, y van haciendo todas aquellas pruebas de tal manera de ver si funcionan las bolsas de aire, si el chasis está lo suficientemente apto para soportar. Entonces por eso dicen no pase de tanto kilometraje, póngale llantas de estas, y vienen a hacer ese tipo de pruebas, de muchas y varias pruebas, hasta que el producto está perfecto para ser entregado. ¿Cuánto más nosotros? Deben venir estas diversas pruebas para que seamos verdaderamente espirituales. Diversas pruebas para que la palabra de verdad encuentre lugar en nosotros. Diversas pruebas para que nuestro carácter y nuestra manera de pensar sea como de entendido y no reaccionar como las voces de este mundo. Pruebas para ver que en realidad, y esto es algo que la prueba es para que nosotros mismos podamos ver la obra de Dios en nosotros. Pruebas para que veamos que la madurez está en nosotros, que sí estamos avanzando. Y mira cómo te lo voy a decir, que sí estás comprometido con hacer la voluntad del Padre. Porque muchas palabras, muchas palabrerías las encontramos por todos lados. Pero aquel que de verdad está convencido de seguir y de avanzar en hacer la voluntad de Dios, ese es el que tiene el ánimo para seguir en medio de la diversidad de pruebas. Así que tú y yo vamos a ser probados de diversas maneras constantemente. ¿Y por qué lo dice de esta manera Santiago? Y mira cómo lo ponemos. Entendemos que nuestra casa y nuestro verdadero lugar es espiritual, que nosotros venimos de la eternidad y vamos hacia la eternidad. Así que cuando la palabra dice que en lo poco hemos sido fieles y en lo mucho seremos puestos, cuando se refiere a lo poco se refiere a este plano terrenal en el que estamos pasando. Si en el plano terrenal, si en esta vida que todos estamos llevando en este momento y que hemos coincidido por gracia de Dios, si en este tiempo somos fieles a Dios, entonces hemos logrado el alcanzar la eternidad y alcanzar la vida eterna. Así que en este tiempo terrenal llamado lo poco, es donde nosotros vamos a ser llevados por diversas pruebas, probando nuestro carácter, probando nuestro entendimiento, probando nuestra madurez, probando el camino. Espero darme a entender con lo que te digo acá. Entonces dice el verso 3 de Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia es un fruto del Espíritu. El espiritual es aquel que está lleno de paciencia. Pero dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, o sea que en esa diversidad de pruebas, pero dice, la prueba de vuestra fe, la tuya y la mía. Entonces, en esa diversidad de pruebas, la fe será probada. Entonces debemos retomar el concepto de lo que es la fe.
Y la fe es aquello que representa aquello que es lo espiritual, lo que nuestros ojos naturales no pueden ver, pero en donde nuestra esperanza está verdaderamente depositada. Entonces dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, o sea, las diversas pruebas, entre las diversas pruebas, más bien dicho, una de ellas determina si nosotros seguimos siendo espirituales, si estamos trabajando por ser espirituales, si estamos trabajando por dejar aquella enseñanza que se nos ha dado de manera errónea, vamos a decirle, en la cual nos han dicho que la fe es confiar, que la fe es decir, no, yo confío que esto va a ser así, yo confío que va a ser acá, pero no, la fe es, y lo hemos explicado durante este año con mucho, le dedicamos un buen tiempo para hacerlo, la fe es el que nosotros podamos estar convencidos de lo espiritual y nosotros ser partícipes de lo espiritual. Nosotros ser partícipes de la obra de Dios que Él ha enviado para cada uno de nosotros. Vuelvo con otro ejemplo que tú me oyes a cada rato. Por eso Jesús le dice a la samaritana, el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Entonces cuando dice aquí, sabiendo que la prueba de la medida de cuán espirituales somos tú y yo, es la que va a producir paciencia. La paciencia no es yo aquí estoy parado y soporto y me aguanto lo que todos me hagan para ver que estoy tranquilo. No. Mientras mayor crecimiento, mientras mayor porción, mientras mayor práctica en lo espiritual nosotros tengamos o podamos hacer, entonces la paciencia será un fruto o el resultado en nosotros acerca de la prueba de nuestra fe, la prueba de ser verdaderamente espirituales. En este caminar que tenemos, a todos nos van a dar malas noticias, en una o de otra forma, así como también buenas. Y el grado de espiritualidad en cada uno de nosotros va a determinar tu reacción o mi reacción delante de esas noticias. Muchos quisiéramos que todo fuera a nuestro deseo muy fácil, pero fíjate, fácil para nosotros, los demás que miren cómo salen. Sin embargo, alguno va a recibir noticias de enfermedades, otro va a recibir noticias de situaciones económicas, otro va a recibir noticias de situaciones en la familia. Y entonces aquí es donde es probada nuestra fe. Y es aquí donde nosotros debemos mostrar qué tan espirituales somos. Porque la palabra dice que el fruto del espíritu, o sea, aquellos que son espirituales, manifiestan o testifican un fruto, el cual es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, paciencia, mansedumbre, templanza. Y entonces, pero aquí dice, de las diversas pruebas a los que podemos estar sometidos, hay una que es la prueba de nuestra fe, la prueba si estamos creciendo como espirituales, la prueba si estamos entendiendo la palabra, la prueba si estamos poniendo por obra aquellas cosas que no se ven, pero que sabemos que son verdaderas. La prueba de eso produce paciencia. Y dice luego el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. ¿Cómo vamos a conseguir que la paciencia haga su obra completa? Cuando la prueba de nuestra fe alcance también la obra completa. Cuando espiritualmente nosotros seamos aquellos que ya no nos dejamos dominar por las reacciones de este mundo, ni por las situaciones de este mundo, sino verdaderamente como espirituales. Entonces el espiritual es aquel que cuando le traen y le dicen, mira, esto se acabó, no funciona. Mira, la palabra de Dios dice esto, esto y esto, y ahí está mi confianza. Es más, la palabra de Dios dice cómo yo debo comportarme, cómo debe ser mi carácter y cómo yo debo conducirme delante de toda la gente. Y esa es una medida de crecimiento espiritual. Cuando pueden surgir problemas espontáneos o pueden surgir situaciones que no deseamos, allí viene la prueba de nuestra fe. Si nosotros vamos a reaccionar como naturales o va a ser como entendidos el accionar de cada uno de nosotros.
si nos vamos a quejar como todo mundo se queja, o vamos a testificar que seguimos confiando y creyendo en lo que la palabra de Dios nos ha enseñado y revelado hasta hoy. Pero dice de nuevo, la prueba de vuestra fe. Unos estarán en una medida, otros en otra medida, pero todos serán probados en la medida en la que están. Y pueden ser situaciones pequeñas que lleguen a nuestro día a día, pero cada una de ellas o cada una de estas situaciones entran en este concepto que dice aquí la palabra, en la diversidad de pruebas, porque de esa diversidad nosotros debemos testificar que somos espirituales, que no hay remordimientos en nosotros, que no hay deseos de venganza en nosotros, que no hay deseos de echarle la culpa a otros, sino que estamos en el esfuerzo, estamos en comprometidos con ser aquellos en quienes la palabra de Dios se encuentre lugar, en quienes la palabra de Dios vuelva una habitación para que ésta dirija nuestros pasos y ésta dirija todas aquellas cosas que debemos hacer. Espero darme a entender con esto. Así que la paciencia, más tenga la paciencia su obra completa. ¿Cómo va a tener la paciencia su obra completa? Cuando nosotros más estemos ocupándonos de nuestro crecimiento y testimonio como espirituales. Y para otra vez ponerlo simple, ¿quién es espiritual? El que conoce la palabra de Dios. ¿Quién es espiritual? El que pone por obra la palabra de Dios. ¿Quién es espiritual? El que ora. ¿Quién es espiritual? El que intercede. ¿Quién es espiritual? El que ha dejado toda la conducta contaminada de este mundo, la conducta de apariencia de este mundo, y ahora se está viviendo, ahora está como árbol plantado, decíamos en el discipulado, está lleno del conocimiento de Dios. Entonces sus acciones son dirigidas por la palabra de Dios. Su pensamiento es dirigido por la palabra de Dios. El espiritual es aquel, y aquí te lo digo porque mi intención es ponerlo de una manera simple, está, si me permites, el emocional y el espiritual. El que aún se rige por sus emociones sigue comprometido con la obra de este mundo, o sigue contaminado con la obra de este mundo. Pero aquel que hace a un lado las emociones, y es la palabra de Dios la que le dirige, y es la palabra de Dios la que le guía, y porque es esta en la que él confía, y porque es esta la que en realidad ahora le ha hecho ser aquel que testifique acerca de la voluntad de Dios, y que testifique del poder de Dios, y que testifique de la palabra de Dios, este es el espiritual. Entonces, si tú y yo queremos hacer una división para saber nuestra condición, porque esto no es para que salgas y digas, yo quiero ver si aquel ya es espiritual o no lo es, o si no, esto es para nosotros. ¿Cómo sé yo si estoy teniendo una medida o un avance, o en mí cuánta porción hay en mí de ser espiritual? Tienes que distinguir si aún eres emocional. Si llega alguien, buenos días, y le contestas, ¿qué tienen de buenos? Sigue siendo emocional. Si alguien no te saluda y, como decimos aquí, se calienta la sangre porque no te saludó, sigue siendo emocional. ¿Sabes por qué? Porque aún no sabes por qué te saludó y ya nuestras emociones ya empezaron a jugarnos un montón de vueltas. Si nosotros en nuestro día a día aún se presentan pensamientos, reacciones y situaciones que hacen que salga de nosotros una conducta totalmente emocional, seguimos siendo moradores de la tierra. Pero cuando logramos por medio de la oración, la palabra de Dios, el congregarnos, el ayudarnos todos en este caminar cristiano, cuando logramos que esas cosas puedan mermar, puedan reducirse, puedan desaparecer, para entonces tener, como dice la palabra, tener dominio propio, y que no sean las palabras del natural el que se manifiesten, sino las palabras del espiritual, aquellas que Jesucristo nos enseñó y aquellas que la misma palabra revela aquí. Cuando esas son las que salen de nuestra boca y las emociones están por un lado, estamos en el camino de ser verdaderamente espirituales. Y cuando dice, entonces la prueba de nuestra fe es el que constantemente venga sobre nosotros esa
esa prueba venga sobre nosotros, esa evaluación de decir, a ver si en realidad estamos siendo espirituales o no. Porque insisto, el probar nuestra fe es para que nosotros podamos reconocer si en realidad estamos avanzando o si es solo palabrería lo que tenemos. Así que más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces la paciencia va a tener su obra completa cuando la espiritualidad en nosotros sea una obra completa. Cuando dejemos de ser emocionales y actuemos como espirituales. Ahora te voy a decir algo. Alguien me decía una vez, sí, pero es que uno se emociona porque alguien hace algo bueno y uno se siente feliz y las emociones surgen ahí. Sí, mira, lo que pasa es que tenemos que distinguir a lo que me estoy refiriendo acá. Me refiero a los emocionales cuando hay una reacción hacia una conducta negativa. Aquellos que dicen, yo siento hacer tal cosa y yo siento que esto no es malo. Entonces lo voy a hacer. Cuando deberíamos decir, sí, pero ¿qué dice la palabra de Dios? De esto que tú dices que sientes que no es malo y que vas a hacer, ¿qué dice la palabra de Dios? No dice que no se debe hacer, entonces no lo hagas. Pero no vengamos a ese decir, no, es que yo siento y mis emociones o mis sentimientos me dicen que no es nada malo. Por ejemplo, voy a ir con fulano y le voy a decir sus verdades y le voy a reclamar todo y no es nada malo porque lo que estoy haciendo es decirle la verdad. Espérate, ¿qué dice la palabra de Dios de eso? Y a eso me refiero, el poder definir si somos emocionales o si somos espirituales. Si nos estamos dejando llevar por aquellas cosas que no vienen de lo alto, que no vienen de Dios, que la palabra de Dios no dice. Amén. Un último ejemplo del emocional. El emocional es aquel que no tiene comunión con Dios. Y en el momento que le pasa una situación sale corriendo a orar. Por puras emociones. No porque quiere estar con el Señor y tener convivencia con Él, sino porque esa situación dice, esta me la tiene que arreglar Dios y sale corriendo emocionalmente a orar únicamente por su problema, sin verdaderamente hacer un reconocimiento de Dios. Pero el espiritual es aquel que se mantiene todo tiempo en oración, en intercesión, conociendo la palabra. Y de su boca lo que sale es la palabra de Dios. Y de su espíritu lo que sale es lo que la palabra de Dios dice. Y su fortaleza es lo que la palabra de Dios dice. Y su pensamiento y su entendimiento es lo que la palabra de Dios dice. Y está todos los días guardándose pacientemente, trabajando pacientemente, haciendo la obra pacientemente hasta que el Señor regrese. Amén. Entonces, que la paciencia tenga su obra completa, porque nuestro espíritu o nuestro lugar como espirituales se ha completado. Y entonces testificar en amor, en gozo, en benignidad, paz, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Leamos lo que dice el libro de Lucas, capítulo 21 y verso 17. Espero no ir muy rápido y que pueda darme a entender. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esta es una revelación de Jesucristo. Es que por ser cristiano me odian. Pues aquí lo dice. Es que por ser cristiano no me invitan a fiestas. Aquí lo dice. ¿Y para qué quieres ir a fiestas? Es que por ser cristiano me excluyen. Aquí lo dice. Y seréis aborrecidos a todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y mira lo que dice después. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Por eso es tan importante lo que leímos en Santiago, que tenga la paciencia su obra completa. Y la paciencia va a completar su obra cuando nosotros estemos trabajando y seamos esforzados en ser verdaderamente espirituales y no emocionales. ¿Por qué? Porque la paciencia, dice aquí, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Por medio de la paciencia, que sea el fruto que se produzca en nosotros, seremos del agrado del Padre. Por medio de la paciencia, como un fruto verdadero en nosotros, seremos aquellos en quien el Padre ponga su revelación y en quien el Padre ponga su perfecta voluntad. Cuando dice ganaréis, no solo es sí me voy a ir al cielo. Mira, es que no es solo irte al cielo. Es que desde acá, desde este momento, nosotros seamos aquellos hacedores de la voluntad de Dios. Por eso es que debemos ser espirituales
Y cuando digamos, no, yo ya soy espiritual, viene la prueba sobre si verdaderamente somos espirituales, para que se produzca paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia se produce por la prueba de nuestra fe, por la prueba de ser espirituales. Y con vuestra paciencia, Lucas 21:19, ganaréis vuestras almas. Ahora, esto nos está dando una ruta, un camino. Es una señal de tránsito, si tú quieres, para que nosotros podamos dirigirnos. Entonces debemos ser aquellos en quienes la paciencia complete su obra. Debemos ser aquellos llenos de paciencia. Nuestra conducta, nuestro pensamiento lleno de paciencia. Que el Espíritu Santo despierte en nosotros por medio de nuestro trabajo por ser espirituales y las diversas pruebas en las cuales se prueba nuestra fe y nuestra espiritualidad, que ésta pueda producir el fruto de la paciencia para que nosotros podamos verdaderamente ser aquellos de quienes Dios o nuestro Padre Celestial puede decir, estos son los de mi agrado, estos son los de la complacencia, estos me complacen, los de la paciencia. Muchos dicen que la paciencia es aguantar lo que venga. Y que la paciencia es que yo tenga fuerza para soportar o para aguantar. Pero en realidad la paciencia es esperar con calma. La paciencia es esperar como entendidos. Y te voy a decir, el mundo nos va a provocar. El mundo nos va a ofender. Van a haber muchas voces que van a decir, estás equivocado, no sirves para nada, por ahí no es. El mundo nos va a decir, tú y tu Dios no existen, el ateísmo es lo moderno, las ideologías es lo verdadero, y el mundo va a decir un montón de cosas. Pero en medio de esa palabrería y ese montón de cosas, pacientemente, con calma, con tranquilidad, seguimos esperando en lo verdadero. Seguimos esperando en la voluntad de Dios. Seguimos esperando conforme a la voluntad de Dios. Esa es la paciencia. Es que las cosas de alrededor de nosotros no nos van a aturdir, no nos van a estorbar, no nos van a derribar, sino que en medio de todo eso, el Espíritu Santo en nosotros hace que la paciencia se active y sea verdadera para seguir avanzando y permanecer por aquello que es verdadero, por la esperanza que tenemos. Porque es pues la fe, es pues lo espiritual, es pues la paciencia también, la certeza de lo que se espera. Entonces con tranquilidad y con calma, con paz, reconciliado con el Señor, las cosas de mi alrededor, las cosas del entorno, no pueden estorbarme, no pueden desanimarme, no pueden derribarme, sino que yo con paciencia, con calma, debo seguir avanzando en aquellas cosas que la palabra de Dios dice como instrucción y mandato que debemos hacer. Un ejemplo muy simple que te aseguro que a todos nos ha pasado. Para orar necesitamos paciencia. Si alguien ha intentado orar apresuradamente, no se puede. Es más, algunos cuando empezamos, si quieres, o empiezan a orar, la cabeza todavía está en que tengo que pagar la luz, que tengo que hacer esto, tengo que ir a no sé dónde, tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá, y la cabeza todavía está conectada en el día a día. Y por eso en el momento de la oración nosotros debemos venir con paciencia. Y entonces el tema es, cuando empecemos la oración, algunos empiezan con un cántico, otros empiezan con darle gracias a Dios, en lo que viene esa conexión espiritual, esa conexión a decir, ya estoy en este momento de paz, en este momento paciente, en este momento de calma, en este momento de espera, para entonces tener esta comunión con Dios y escuchar la voz del Padre. Pero si algunos intentamos hacer una oración instantánea, una oración rápida, no se puede. Necesitamos entonces estar en esta posición de pacientes,
Aquellos en quienes de las diversidades de las pruebas ha sido probados y somos verdaderamente espirituales, porque el espiritual es el que tiene paciencia. Entonces yo sé que vengo a los pies del Señor a presentar mi oración, pero no una oración arrebatada ni una oración así corriendo, sino a decir: Señor, yo vengo con el tiempo suficiente y necesario a presentarme delante de ti para que la obra de la paciencia se haga completa. Porque con esa paciencia ganaremos nuestras almas. Con la paciencia será que haremos la oración. Con la paciencia haremos la intercesión. Con la paciencia estamos en esta transmisión compartiendo la palabra de Dios. Con paciencia tendremos meditación de la palabra de Dios. Y con paciencia nos ocuparemos de hacer la obra y el plan divino de Dios. Escuchando la voz del Padre, conociendo la voluntad del Padre. Amén. El Salmo 41 dice, al músico principal, Salmo de David: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero mira esto que importante: pacientemente yo esperé a Jehová. Es que somos tú y yo quienes debemos esperar la manifestación gloriosa de Dios. Pero mientras esperamos, leemos su palabra para conocerle. Porque ¿sabes qué pasa? Si no hay un conocimiento previo de la palabra de Dios en nosotros, cuando el Señor se manifieste no vas a saber que se manifestó. Cuando el Señor hable no vas a saber que habló. Cuando venga un enviado de Dios a hacer una obra no vas a saber que eso sucede. ¿Por qué no lo vamos a saber? Porque no le conocemos. ¿Y por qué no le conocemos? Porque no leemos su palabra. Otra vez el ejemplo de los idiomas. Yo puedo estar sentado acá, viene alguien hablando mandarín, y como no entiendo el mandarín, sí, hello. Yo debo pacientemente, cuando este dice pacientemente esperé a Jehová, en ese tiempo anticipado de la espera, yo estoy leyendo su palabra para conocerle. Y cuando Él se presente, le reconozco. Yo estoy leyendo su palabra para saber aquellas cosas que yo debo hacer y cuáles debo dejar. Para que cuando se manifieste la obra de Dios en mí, yo pueda tener entonces entendimiento y conocimiento para hacer las cosas que Dios demanda de mí y las que para Él son agradables. Así que el pacientemente no es yo me senté aquí a ver qué tal, qué pasa y qué sale. No, estoy haciendo aquellas cosas. Pacientemente estoy esperando al Señor. Entonces en este tiempo yo estoy conociendo su palabra, estoy orando, estoy intercediendo, estoy haciendo todo lo necesario para recuperar la imagen y semejanza. Estoy trabajando en el surgimiento del varón y abandonar la obra de este mundo, cerrando la contravoz para escuchar la voz de Dios, para que dice, pacientemente lo esperaré, para que cuando Él se presente, yo inmediatamente le puedo reconocer. Inmediatamente yo puedo venir y decir, este es verdaderamente el Señor, esta es verdaderamente la obra de Dios. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Nuestro clamor será escuchado y respondido después de la obra de la paciencia. Amén. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, después de la paciencia. Luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Por eso, mis hermanos, la obra de la paciencia debe completarse en nosotros, para que las operaciones del Padre, para que el Espíritu del Padre, para que el entendimiento revelado de la palabra de Dios se haga una verdad en nosotros y seamos aquellos que desde ahora estamos viviendo como espirituales y no como emocionales o naturales. Amén. Yo espero que esta palabra llegue a nuestro espíritu y nos haga reaccionar para seguir avanzando en la búsqueda de nuestro buen Dios. Quiero pedirte que oremos y vamos a dar gracias a Dios por este momento. La presencia del Señor está acá entre nosotros.
Y es el momento oportuno para orar y para que aquel que desee reconciliar delante del Señor, este es el momento en que lo puede hacer. Y si alguien quiere reconocer al Señor como Dios, como Señor, como el verdadero y el único Dios, este es el momento para hacerlo. Amén. Acompáñame a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias, porque tú siempre revelas tu voluntad por medio de tu palabra. Y esta, Señor, nos ha traído a este momento, mi Dios, en el cual queremos decirte que te reconocemos como Señor y como Dios. Señor, yo intercedo en este momento por aquellos que quieren reconocerte y presentar su vida delante de ti, y también por aquellos que desean reconciliar, Señor. Que tu Espíritu Santo descienda y se pose sobre ellos en este momento, Señor, y que puedan, Padre Santo, ser lavados por medio de tu sangre, Señor. Que puedan ser lavados, Señor, para perdón de sus pecados, Señor, y que puedan de aquí en adelante, Señor, retomar el camino de vida, el camino de salvación, el camino eterno que tú has trazado para cada uno de nosotros. Yo te pido por esto, Señor, que te están reconociendo como Señor y Dios, y te pido por estos que también están, Señor, reconciliando. Haz una obra perfecta en ellos. Y gracias porque tú has sido bueno con todos nosotros, Señor, hasta el día de hoy, porque nos has guardado, Señor, y tú siempre tu mano poderosa, Señor, siempre ha estado con nosotros. Señor, gracias, porque en todo momento, Señor, tú eres bueno, y en todo momento tu Espíritu nos lleva y nos guía, Señor, para ser aquellos hacedores de tu voluntad. Bendito es tu nombre, Padre, te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, seguimos gozosos de celebrar este tiempo, estos 6 años como congregación, y gozosos de compartirlos contigo. Esperamos que esta transmisión y que todas estas cosas que hacemos de manera virtual, y las hacemos también de manera presencial, sean útiles para que nosotros podamos tener una verdadera comunión con Dios y acercarnos y ser hacedores de la voluntad de Dios. Así que si alguien tiene necesidad de oración, escríbanos al inbox, y con mucho gusto estamos gozosos y deseosos de acompañarte y de interceder por ti, por tu familia y por la necesidad que puedas tener. Amén. Somos Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia, acá en Mazatenango. Ya dentro de unos días tendremos la apertura de nuevo presencial de nuestra iglesia para que puedas acompañarnos, puedas congregarte y que juntos podamos celebrar. Pero vamos a ser ordenados y vamos a ser conscientes. Vamos a esperar a que el semáforo de la pandemia descienda acá en Mazatenango para que podamos tener esa reapertura. Mientras tanto, seguimos acá en modo virtual. Y te pedimos y te agradecemos que nos acompañes en nuestras redes sociales. Únete con nosotros, acompáñanos y comparte nuestras redes también para que este mensaje pueda llegar a otros, a aquellos quienes están deseosos de escuchar la palabra de Dios. Así que gracias por acompañarnos. Esperamos que pases una semana bendecida, que pases una semana llena de mucho gozo y de mucha paciencia. Amén, que el Señor te bendiga, te amamos.